Gea, la diosa madre. En el principio no existía la tierra, solo un lugar tenebroso, la nada perpetua donde reinaba el caos, una deidad oscura. Y del caos surgió Gea, eterno e inquebrantable sustento de todas las cosas, diosa de la tierra. Gea representa el aspecto femenino del cosmos y la fecundidad de la vida. Las mujeres somos las herederas naturales del mito de Gea. Nuestra civilización se asienta en las tradiciones que las comunidades neolíticas aportaron al conocimiento humano. En aquel tiempo remoto, los primeros agricultores fueron mujeres. A un pueblecillo Avenales, que es de Soria, de labradora. De labradora. Sí. Y vale. toda mi vida he estado de labradora hasta 22 años que me casé con un hijo de aquí del pueblo. ¿Qué tareas hacías exactamente? Regar, excavar, sembrar, labrar. Pero que era un trabajo muy duro, ¿no, Emilia? Hombre, claro, de hombres, pero lo hacía yo. ¿Y cuántas horas trabajabais al día? Bueno, entonces no había horas, no es como ahora que son horas, pero entonces no había horas, hija. Entonces, a lo mejor desde que salía sol ibas hasta por la noche. ¿Y trabajaban muchas mujeres en el campo o era una cosa excepcional que estuvieras Pues, tú, Emilia? Podían ir a hacer algo, escardar o acarrear o eso. Pero yo, como yo, ninguna. Lo único que no quedaba sin comer pan nada más que un día. Porque fui a Velilla y ya no encontré pan. Entonces yo, como tengo este genio, le dije a mi padre, desde mañana cojo yo la guinta. Lo que se ha de comer el crío para mí, lo que le he de dar al crío para mí. Y de 13 años cogí la guinta yo. Hasta 22 que me casé, de labradora. Donde estaba pues no era para estudiar y como ya salía a los 8 años, menos un mes de allí, pues ya nada. Sí, entonces allí se vivía muy ignorante. O sea que a lo mejor decían que se muere uno y resucita otra vez, cosa que ahora se dice muchas veces, pero eso de resucitar ni hablar. Mi vida ha sido siempre trabajar, hija. Así que ve los años que tengo, a mí no importa el hacer lo que sea. Las mujeres iniciaron la recolección de frutas y vegetales y de ellos extrajeron las primeras semillas para inaugurar así el proceso de siembra y de cosecha, el ciclo de la vida. De labrar y de todo eso mi padre. Y de segar y todo. Mi madre también sabía segar. Pero vamos, mayormente yo de ver a mi padre. Iba con mi padre casi siempre al campo. Ya como estaba el pobre hombre enfermo, pues oye, me dediqué yo a hacerlo en vez de él. Y ahora el año pasado no he sembrado nada. Y este año, hasta ahora, no, tampoco. Pues he estado desde el 8 de febrero del año pasado en Madrid sobre esto de la vista. Y ya no pude sembrar nada el año pasado. Porque Terminator es una tecnología fundamentalmente anticampesina, pero no solamente afecta a los campesinos, nos afecta a todos. Porque lo que quieren ir es no solamente tener el control biológico de la semilla cuando está en el campo, sino también que cuando esa semilla se planta, se cruce con otras que hay alrededor y esas van a morir. Entonces ya no es una semilla solamente suicida, también es una semilla homicida. Sí, la alimentación es un poco de nosotros bien limitado, porque nosotros nos alimentamos con la quinoa, con la papa, con la cebada, eso nomás sería en el campo, ¿no? Es como decía la compañera Francisca Rodríguez de Chile, de Vía Campesina, ayer decía, oyendo esta noticia de que quieren quebrar, o que ya han quebrado, digamos así, la moratoria sobre Terminator, decía antes esterilizaban a las mujeres, es lo mismo ahora, además están esterilizando la semilla, que es lo que las mujeres campesinas desde hace 10.000 años hemos dado al mundo y que es la base de la alimentación de todos. Pero ahora ya nuestros productos van a ser valorados como ser de todo, ¿no? Los productos de todo que nosotros sembramos en campo y vivimos en el campo con nuestra ganadería.
con nuestros sembradíos, con nuestro vestimento. Todo eso ahora vamos a recuperar nosotros nuestros derechos, que de indígena es nuestros propios productos, nuestros propios ganados, nuestros propios vestimentos. Eso vamos a recuperar nosotros. Con la llegada de la agricultura, las mujeres introducen una nueva dimensión social y cultural de la existencia: la alimentación y la cultura alimentaria. Ellas son, sin duda, las principales productoras de alimentos y las que realizan la alquimia de los fogones. Y no ha sido fácil conformar una cooperativa, ni ha sido fácil realmente mantener el grupo de personas que en sí estamos trabajando como cooperativistas y a la vez estamos como profesores enseñando el cooperativismo. A la vez que vamos trabajando también vamos enseñando, porque como le dijimos, somos 127 personas, pero dentro de esos 127 también está el que le gusta lo suyo propio, individual, pero que uno a través de lo que uno ha ido trabajando, ha ido enseñando, las personas van aprendiendo y van entrando ya entendiendo, entonces se aprende y enseña a otro y así vamos. Nuestro amor al campo es prácticamente sembrar, llevar todo eso de lo que nosotros producimos a la sociedad. Sin nosotros no hay reforma agraria, no hay soberanía alimentaria, no habría nada. Imagínate, es como las raíces del árbol. La soberanía alimentaria son las raíces del árbol. Si eso no existe, la comunidad no se puede sostener, no hay vida, no se puede sostener. Es imposible, ¿sabes lo que te digo? Y eso es lo que no nos estamos dando cuenta. No nos estamos dando cuenta. Yo creo que el pueblo no se está dando cuenta de lo importante que es eso, ¿no? Las mujeres hemos sido las que más hemos aportado, porque la mujer es la que lleva la mayor carga en los hogares, la que cultiva, la que cuida la tierra, la que trata de que no se venda, es la que lleva la alimentación a los hogares. Penso che sia fondamentale riconoscere che intanto in agricoltura la maggior parte degli agricoltori de los campesinos sono donne. Mis padres son agricultores, mi madre campesina, como he visto yo, sigo vistiendo yo mi cultura, mi identidad, soy así, y desde ahí voy avanzando desde muy joven como mujer. El reto de mí es que las mujeres estemos en todas las instancias de decisión también, porque somos madres que sentimos cuando llora un niño, cuando lloran nuestras hijas, tienen que abandonar la casa e irse a otros lugares y no les va bien. Buenos días, mi nombre es Migdalia Pérez. Soy el Consejo Permanente de la Mujer Campesina, Indígena y Pesquera de Venezuela, afiliada a la CANES. En estos actuales momentos, nosotros las mujeres estamos en un proceso de organización a nivel del campo. Estamos preparando talleres para que nuestras mujeres del campo dejen de estar dentro de la ignorancia que en 40 años que teníamos. Ahorita nuestras mujeres se están preparando para tomar el rol que nos corresponde. Ya también las mujeres ya estamos ejerciendo algunos cargos como ser senadores, diputados, honorables. Ya en todo ya un poco ya estamos ya siguiendo adelante, un paso más adelante en Bolivia. Como organización de mujeres Bartolina Sisa del departamento de Tarija me propusieron como candidata y ahora estoy como parlamentaria y aún ahora ocupo la primera vicepresidencia de la Cámara de Diputados. Primera vez en la historia ocupo a una mujer y espero desde ahí hacer ese mandato que nos ha mandado el pueblo boliviano y en especial las mujeres, que debemos de estar presentes en toda esta trayectoria. Porque ya es hora de que tomemos nuevamente la batuta en el rol protagónico, tanto en lo político como en lo social y en lo económico, para así dar a nuestros hijos lo mejor y la mejor educación y la mejor organización. Campesina, 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 campesina. Uno siempre tiene que estar trabajando
Siempre tienen que estar trabajando por aquí, por allá, por aquí, por allá. Y como también hacer un poco, ver hacia adelante, por lo menos para nuestros hijos, para nuestros nietos, ¿no? De que nosotros, sea como sea, hemos sufrido tiempo, hemos visto un tiempo de hambre y todo, ¿no? Entonces ahora, por lo menos nuestros hijos que no sufran. En nuestra época, el culto a la mujer y a la tierra que los antiguos sabiamente veneraban se ha invertido en un proceso perverso y destructor, en el que las mujeres del campo sufren discriminación, explotación y violencia. En el término de género de mujeres indígenas originarias es la discriminación. Ha sido la discriminación, nos discriminaba y los gobiernos que han pasado. Bueno, mira, las mujeres en el medio rural, yo hablo de Andalucía, ¿no? Porque mi entorno, el sitio donde yo vivo, ¿no? Mira, la gran olvidad de los jornaleros, yo soy jornalera, ¿no? Y los jornaleros en sí son los últimos, de los últimos en el medio rural, pero desde luego mucho más las jornaleras. Las jornaleras somos las grandes olvidadas. La mujer campesina, como siempre, marginadas porque no son... si no hemos sido tomadas en cuenta en los acuerdos, en ninguno de los países que estuvieron involucrados en conflicto armado, la mujer se tomó en cuenta, mucho menos que la estén tomando en cuenta en lo que es la tenencia de la tierra. Somos las grandes olvidadas, ¿no? Somos discriminadas de una forma total y absoluta. Hay provincias como las de Jaén, donde hasta hace unos años las mujeres cobraban menos que los hombres por hacer igual trabajo. Eso es increíble, pero eso pasa, ¿no? Siempre hemos sido humillados, despreciados como mujeres, como indígenas en todos los países. Se calcula que en África las mujeres efectúan más del 80% de las tareas de producción de alimentos. En Asia, este porcentaje es del 60%. Y en América del Sur, cercano al 40%. Então, mas nós ainda, o nosso problema é a agricultura de subsistência, porque é uma agricultura praticada só apenas manual, não possui técnicas nem tecnologias para poder melhorar a subsistência alimentar. Então, esse é mais ou menos o fator que nós temos. Mas a igualdade das terras, ou o direito de uso e aproveitamento da terra, a lei consagra que é igual de homem para mulher. Eso provocó la guerra en Nicaragua, porque tocaron lo más sagrado que era la tierra. Un hombre sin tierra es un hombre sin patria. A reforma agrária, desde 1995, que o governo moçambicano tem vindo a olhar para essa matéria, para esse tema. Em 1995 foram desenhadas as políticas agrárias em Moçambique. Em 1997 foi aprovada a nova lei de terras. E em 1999 foi desenhado o programa de investimento do setor agrário, que é denominado por PROAGRE. Então, PROAGRE é mais ou menos para poder reabilitar a agricultura para a subsistência, a agricultura para a comercialização e fazer com que Moçambique também entre na onda de desenvolvimento através da agricultura, porque a agricultura é a base de sobrevivência e de subsistência em Moçambique. Estoy representando a la Comisión de Género de Mujeres en CONAMA y nosotros necesitamos mucho que nos ayude o que nos capacite respecto a la mujer indígena originaria. Sin embargo, en muchos países se impide a las mujeres el acceso legítimo a la propiedad de la tierra y los recursos naturales, al conocimiento tecnológico. A escala mundial, las mujeres representan 2/3 de las personas analfabetas y, en definitiva, a una vida digna para ellas y sus hijos.
Las mujeres venezolanas cada día están ocupando un espacio entre los campos venezolanos por la lucha y la democratización de la tierra. Estamos, como lo dice el artículo 14 de nuestra ley de tierra, que toda madre de casa tiene derecho a optar por un pedazo de tierra y tiene derecho a incluirla y estar dentro de todo lo que son los créditos de producción en la producción agroalimentaria del Estado. Actualmente el 80% de las poblaciones están sencillamente en manos de los latifundistas. Solo le decimos al presidente, no a la negociación, no queremos negociar con los terratenientes porque ellos la única negociación que nos han dado es la matanza de campesinos, la sangre que hemos dejado a los campesinos. Y la lucha que estamos dando es una lucha incansable, es una lucha que nosotros vamos a seguir ahí, vamos a seguir ahí, vamos a seguir ahí. Que dice que Venezuela es una patria libre y soberana. Entonces, cuando llegue ese verdadero momento y muera el latifundio en Venezuela, tanto hombres y mujeres llegaremos a ser verdaderamente libres. Nosotros decimos lo mismo, nosotros o acabamos con el latifundio o morimos en el camino. En las luchas por la tierra y el acceso a los recursos naturales que están salpicando el planeta, podemos ver a las mujeres al frente de las movilizaciones campesinas. Especialmente en América Latina, donde los significativos cambios políticos que se están produciendo en el continente dejan un espacio institucional para que las mujeres reivindiquen sus derechos elementales. Queremos refundar un modelo que esté al servicio de todos, que tengamos oportunidades, igualdades de derechos y participación para poder garantizar una vida digna a todos, para que no pueda ser que unos vivamos bien, comamos bien, disfrutemos bien y la mayoría estemos pidiendo limosna en la calle. Las mujeres son las principales víctimas de la violencia en el campo. A menudo son víctimas de discriminación en el empleo y la salud. La violencia familiar, la violación, los asesinatos, la esclavitud. Foi assassinado. Es sindicalista, fue asesinado. Son formas de violencia inadmisibles que hay que denunciar, perseguir y condenar. Nos hicieron tomar el fusil, irnos a la montaña. Y la semana pasada, por primera vez, hubo una mujer que asesinaron en el campo, prácticamente allá dentro de sus tierras, ¿no? Y no nos respetan, incluso nos van quitando la vida a muchos hermanos que han muerto, por ejemplo, en el caso de la guerra del gas. Murieron bastantes compañeros, y no solamente en esos movimientos, sino por la tierra, por reivindicar derechos. A violência é produto histórico da apropriação de terras e de recursos naturais do nosso país. Só para se ter uma ideia, há mais de 30 anos não se fazia regularização fundiária no Brasil. Há mais de 30 anos. Ele foi vítima de uma emboscada. Nós saímos de casa, eu, ele e nossa filha mais velha. Quando chegamos na avenida principal da cidade, os pistoleiros estavam na esquina. Começaram os tiros por trás, nas pernas dele. Foi quando ele caiu na avenida e a minha filha, que estava um pouco à frente dele, foi ferida pelos estilhaços da bala. Depois, na investigação, foi descoberto que foram 3 executores. Son dos cosas que debieron tocarse con más fuerza, porque la matanza de campesinos, los abusos de campesinos, las violaciones de los derechos campesinos son un hecho real en lo que está sucediendo actualmente. En Nicaragua hay la violencia contra la mujer han habido casos que hasta los mismos hijos han asesinado a su madre, violaciones a niñas bueno, ahorita hay una niña de 12 años que va a tener un niño producto de una violación. Os agenciadores e os executores foram julgados e condenados, mas os mandantes não. É o que nós vemos, né? Esse tipo de impunidade que nós não podemos admitir. Queremos fazer com a sociedade e entendemos
que o controle e a participação da sociedade é fundamental na formulação, na implementação, na crítica e na correção das políticas que estamos fazendo com muita humildade, olhando de baixo para cima para ver o que está acima de nós. E com certeza a dor, o sofrimento de todos que estão aqui, dos que não podem estar, está acima de nós e é isso que nos inspira a trabalhar. Muito obrigada. ¿Y has sido feliz aquí? Pues sí, porque he vivido muy a gusto con mi marido y todo lo que he hecho, como ha sido mucho trabajo y lo he hecho tan a gusto, pues bien, chica, he vivido bien. Luego he tenido 3 hijas, las 3 hijas sanas y buenas. Más económicamente ahora, bien, pero antes más. Estaba uno más contenta con 5 duros que si tienes ahora 1 millón. Porque se vivía pues muy bien, muy tranquilos. No había envidias como ahora, rencores, malos quereres, que todo por la envidia. Porque si uno tiene más, que si otro tiene menos. Gea es la diosa primigenia, madre de todos los dioses, de todo lo que nace de la tierra y se nutre de ella, y del hombre, nacido de su seno, le da la subsistencia, el abrigo y el alma. Que no hay amor como había antes. Es lo que vamos a hacer. La vida es así ahora. Hay que llevarla. Que sea tu voluntad, de brisa y tierra. Que los brazos de tu amor nunca se agoten. Que el empuje de tu savia tenga el ansia de 100 ríos, del gran mar, del cielo abierto. Que el alcance de tu amparo, sabio y fuerte, acrisole la red de los destinos. Que tu risa sea risa para siempre. Que tu mirada engendre bálsamos y vendas, y horizontes de paz, y credos nuevos. En ti se resume la esperanza, pues la eternidad te adorna, Madre Gea. Yo creo que no podemos perder la esperanza, todo lo contrario, ¿no? Y tenemos que seguir. Yo creo que esto es una lucha, ¿no? Tenemos que seguir luchando por la igualdad, ¿no? Y por nuestro papel, ¿no? Por nuestro papel dentro de esta sociedad, ¿no? Ya digo, de nuestro papel de igualdad. Lo que existe sobre la madre tierra debe ser para utilizarlo de acuerdo a nuestras necesidades, para bien común y preservarlo para el futuro, para nuestros hijos. Quisiera tener un mundo de paz y tener todo lleno de alegría.